Entonces, al colegio Nuestra Señora de Fátima. ¡Con compás! ¡Mar! A discreción. Atención. Firmes. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, que es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, que es un derecho de nacimiento, que es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Nay, nara, nay, 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 nara, nay, nay, nara, nara, nay, nara, nara, nay, nara, nara, nay, nay, nara, nay, nay, nara, nay. Participar, aprender y convivir. Aprende por ti, antes que la sociedad te enseñe. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera cosa que aprendiste en el colegio? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera cosa que aprendieron en el colegio? Media vuelta. ¿Recuerdan cuál fue la primera cosa que aprendieron en el colegio? Obedecer. Obedecer a la autoridad sin ninguna clase de justificación. Ahora trataremos de hacerlo desde nuestras voces. ¿Cómo expresar esta experiencia? En este momento ha pasado casi un año desde que empezamos esta travesía de fundar un proyecto que comenzó como una conversación en momentos de ocio. El tema era cómo miramos nuestro rol de estudiante y cómo concebimos la relación docente-estudiante en nuestro sistema educativo. Esta conversación se fue ampliando y fuimos formando un grupo. Ya no éramos 2 o 3, éramos 4, luego 5. Terminamos siendo 7. Cada vez surgían más preguntas. ¿Qué es ser estudiante en un sistema? ¿Qué factores nos afectan? ¿Qué lugar ocupábamos en las metodologías de nuestros profesores, la realidad de nuestra época y el sistema educativo de nuestro país? Cuando este proceso empezó, llegó de una manera intempestiva, muy cuadriculada y confusa. Quizá porque estaba presentado en un campo totalmente académico,
Lo llamamos así, competencias ciudadanas. Luego vino el gran interrogante. ¿Cómo íbamos a empezar algo que pretendía convertirse en una reflexión sobre nuestra educación desde una estructura rígida llamada, como lo es una institución oficial de educación básica, y donde la base que la soporta es la disciplina y la obediencia? Pensamos en si era ese el camino más adecuado para seguir. Quizá la institución nos pediría resultados bajo ciertos parámetros, pero era lo que menos nos interesaba. Nos reuníamos entonces extracurricularmente y eso nos permitió salirnos de una u otra manera de los patrones académicos, y así fuimos construyendo nuestro propio espacio que nos permitió ir estructurando nuestra propuesta, sin imposiciones, sin faltas, sin notas, con horarios concertados, con lecturas comentadas colectivamente, con diversión, emoción, con afecto. Era de alguna manera pensar en la tranquilidad de nuestra libertad. Fue una hermosa batalla contra la monotonía. ¿Cómo comenzó? Empezar fue complicado. El temor a que nos pidieran resultados amedrentaba, pero 5 mujeres entre 14 y 15 años dimos el paso al frente y comenzamos a caminar. El camino era oscuro y no teníamos linterna, pero teníamos el impulso y el deseo de encontrarnos con nosotras mismas. Divagamos ignorándonos en el afán de encontrar una salida. Llegamos a pensar que el objetivo era otro, hasta reconocernos en una misma causa. Fuimos 7 personas. Llegamos a ser 11 estudiantes de educación básica secundaria, dispuestas y dispuestos a interesarnos por nuestro proceso educativo. Sabíamos y sabemos que hay más, pero no se atreven a dar el primer paso por los miedos de apartarse de parámetros. Y claro, asumíamos el reto de cuestionar un sistema y no solo educativo. Cuando logramos adquirir poco a poco la experiencia, tomamos conciencia de que hacíamos parte de un sistema educativo que nos aplasta, pero que estábamos contemplando la realidad desde otro punto de vista. Y lo que veníamos haciendo no solo era una escapatoria para sacarnos del sistema, por el contrario, era una manera de enfrentarlo. Sabíamos que por los cachos había que tomar actores, y efectivamente construimos una propuesta colectiva. ¿Cómo lo recibieron? En la mayoría de los casos con asombro por docentes y estudiantes. Para algunos, el hecho de que nos empoderáramos de un tema que parecía extraño a los adolescentes era motivo de reconocimiento por nuestro arrojo. El proyecto se hizo visible y entre sabores y sinsabores recorrimos el año lectivo del 2013. Hoy estamos abriendo una segunda fase. Aunque hayan cambiado las personas o el proyecto tomara un nombre distinto, participar, aprender y convivir. Lo que vivimos como equipo, las ideas que se sostuvieron en nuestro pensar, las horas que pesan en nuestros afectos, nos dejaron la idea de que fuimos aprendices de nuestro propio pensamiento y que seguimos ahí, avanzando en el mismo lugar y persiguiendo el mismo sentido. El saber que con el pensamiento de una minoría el mundo no iba a cambiar, el saber que no éramos los únicos que pensábamos en el cambio ideológico, y el pensar que a pesar de todo valía la pena empezar por nosotros mismos, fue lo que nos mantuvo en pie. Ideas, conclusiones y decepciones como las que vivimos han posibilitado de que pensemos, y no nos importa, en que entraremos en la historia de los desapercibidos. He ahí una de las raíces de nuestra emoción por cambiar. Y es que en este país nadie voltea la mirada para relacionarse con quien camina del otro lado, con quien está en silencio. Porque la bulla proviene de los que no saben que bajo silencio se observa mejor, pero no bajo sumisión, sino bajo observación e interpretación.
Quizás somos afanados por andar escupiendo lo primero que vemos. Y sí, todos tenemos el afán de hacerlo. Y en ese montón de bullas, las peores decisiones se toman. En verdad, nunca quisimos pelear o imponer. Nos formamos para proponer conciencia. ¡Conciencia! Y sabemos que se logra cuando cada persona autónomamente se conoce y se reconoce en su entorno. En realidad, no hemos sido testigos de muchas batallas, no debatimos con grandes pensadores, no sabemos muchas cosas, pero reconocemos y sentimos con razón que nuestra educación no es solo una ley, un derecho o un futuro seguro. Entonces de ahí viene la pregunta: ¿nuestra educación en sentido humano qué es? La educación es un aspecto de gran importancia en la vida del ser humano. Así reza la frase en los documentos oficiales. Pero no todo es así como suena de bello en esta sociedad. Hoy en día nos pintan esta educación como algo supremamente importante. ¿Importante? ¿Para qué? Nos hacen creer que asistir al colegio es llenarnos de conocimiento, como si antes de llegar aquí estuviéramos vacíos o con partes incompletas. Que asistir al colegio nos prepara para ser alguien en la vida, como si antes fuéramos un objeto vagando sin rumbo en el espacio. Y es que la gran mayoría de las personas aceptamos esta realidad como la verdad absoluta. Y sí, claro, la educación es vital, pero no la educación que nos están dando. Lo único vital de la educación que recibimos es un cartón que nos obsequian para que la sociedad no nos cierre las puertas por completo en un futuro. Y no se trata de que queramos solo hablar de lo que está mal o de lo que debería cambiar, pero es que pareciera que nadie quiere darse cuenta de esto y al menos profundizar en el verdadero significado de educación, en el verdadero sentido de educar y en el cómo hacerlo. ¿Dónde está el verdadero sentido humano de la educación? ¿Qué pasa? Hay que fomentar los valores. ¿Los valores? ¿Quién o quiénes cargan los valores de una cultura? ¿Y cuáles son los valores que la educación promueve? Hay que pensarlo mucho, porque con sus métodos envueltos en valores doble moralistas nos roban sueños, nos quitan pasión, nos aplastan ideas. ¿Cómo lo hacen? Poco a poco destruyen nuestra identidad, hacen que nos olvidemos de incógnitas vitales, llenándonos con conceptos superficiales y prioridades absurdas. Aprender a leer, aprender a escribir. Una formación básica en todo lo que entra en nuestras agendas, en todo, menos en lo que en realidad queremos. Somos revolución para algunos porque contradecimos lo normal, y esta revolución no es una anarquía. Esta revolución persigue el cambio de sentido humano en la educación. La pedagogía debería invitarnos y motivarnos a aprender y aplicar los valores, pero los valores como compromiso humano, no los valores ideológicamente ubicados en la educación como deberes hipócritas, deberes de cumplimiento sin conocimiento y como deberes cumplidos teóricamente. Cuando nos referimos a que hemos llegado a un punto es precisamente al de la necesidad de cambio. Es para nosotros fundamental manifestarnos entre nosotros. Pero es que nosotros como equipo no somos todos los jóvenes o estudiantes. Y es que no tenemos el poder sobre el sistema y no se trata de tenerlo. Porque ante todo, aceptamos en este momento de nuestras vidas los errores de visión y las señales confusas del sitio donde estamos parados. Pero es el momento por el cual estamos tocados. Y aparece entonces la conciencia que nos llama a investigar y a escudriñar en el interior de nosotros, de esta sociedad y de esta educación que ha sido programada. ¿Qué sucede cuando llegamos al colegio?
Evolucionamos. ¿Evolucionamos? Para que nuestras mentes sean moldeadas en el fin de convertirnos en pequeñas e insignificantes piezas de una gran máquina que camina en nosotros y nos hace caminar en la sociedad. Y justo después de ser moldeados, después de ser sesgadas hasta la más mínima partícula de autonomía, somos puestos en cajas donde cabemos perfectamente y donde nos clasifican como piezas de primera o última utilidad. Y la gran máquina nos hace creer que el triunfo de toda nuestra vida y la de nuestros hijos depende de ella. Porque ese es el objetivo de la educación actual: hacer todo lo posible para que cada uno de nosotros no se convierta en lo que podría lograr ser bajo sus propios criterios, con ayuda de sus sueños, con impulso de sus ideas. En lugar de eso, hace que nos convirtamos en lo que debemos ser según los esquemas del sistema operativo de moda. Se carga con una gran responsabilidad cuando se genera una confrontación con los intereses ideológicos del sistema. Así que entonces tenemos que enfrentarnos a la exclusión del joven, del desadaptado, del incomprensible, del rebelde, del desobediente, del que se prepara para el futuro pero no se labra el presente. Nos ignora la sociedad porque somos incapaces. Incapaces. En pensar en el mundo de los adultos. ¿Esta es la educación que nos prepara para la vida? La vida, mi mundo, y mundo, la vida en el otro. ¿No sería suficiente con que la educación nos ayudara a entenderla? Solo pareciera que nos prepara para encontrar una vocación con cientos de obstáculos en una sociedad ahogada en el mar del consumo. Si entendiéramos la vida, quizá nos quedaría más cómodo transformar la realidad. Pero, ¿cómo entender una vida si su camino del entendimiento inicia y termina con el miedo? Miedo a ser inferiores, miedo a perder nuestro trabajo, miedo a la realidad, miedo al propio miedo, miedo a la vida. ¿Hasta cuándo la educación lavará el miedo de su currículum y con ello despoja a la sociedad del manto del desasosiego? Solo así podríamos pensar en el verdadero sentido de la libertad y en la autonomía por el buen vivir. Quien nos escucha o nos lee podrá pensar: es un buen enfoque, o esos muchachos tienen proyección, o de pronto pensarán cómo carajos hicimos para unir todos sus conocimientos, o bien sea qué subjetividades están presentes. Es muy simple. Nos encontramos en un contexto. Colombia. Afectadas y afectados por su descomposición y la desigualdad social. Por un sistema consumista que nos consume hasta el alma. Y por un sistema político putrefacto que ahoga el sentido humano. ¿A quién no se le ocurre pensar entonces? ¿Qué pasa con esta sociedad? Pareciera entonces que somos un montón de desobedientes. ¿No es acaso la educación de la obediencia la que determina el camino en nuestras vidas, la que hace a esta sociedad? Ahora sí, ¿recuerdas cuál fue la primera cosa que aprendiste en el colegio? ¿Recuerdas cuál fue la primera cosa que aprendiste en el colegio? Elemental. La primera cosa que aprendimos fue Obedecer. sin justificación alguna. Y eso quedará marcado en el corazón de cada uno de nosotros y en el de esta sociedad que no sabe por qué obedece.